Bien, hola. Vamos a continuar con los videos de teoría de cuerdas. Esta vez vamos a hacer una introducción a la teoría de campos conformes, que se va a usar intensivamente en teoría de cuerdas. Ahora, ¿por qué necesitamos una teoría conformemente simétrica? Entonces, si ustedes recuerdan de unos capítulos pasados, el capítulo específicamente 2 de teoría de cuerdas, en la acción de Polyakov, habíamos obtenido esta acción que pues resumía la acción de Nambu-Goto, o más bien no la resumía, sino que la volvía sencilla, porque le quitaba la raíz de encima. Quitándole esa raíz, teníamos que introducir un campo auxiliar que era HAB. Entonces, em, ese campo auxiliar es un campo métrico, un tensor de rango 2. Y pues nada, era un campo auxiliar el cual teníamos que fijar o podíamos escoger de manera arbitraria. Una de esas maneras en las cuales nosotros decidimos escogerlo era como si fuese un espacio o un tensor simétrico, perdón, un tensor minkowskiano, ¿sí? Que no dependiera de ningún parámetro aquí. Es la escogencia más sencilla y nos facilita la vida. Ahora, en ningún momento cuando escogemos esto, estamos fijando la topología de la cuerda, pues porque la cuerda como tal, su geometría viene descrita por las variables x. Entonces, la curvatura extrínseca y esas propiedades no se pierden. Así que fijando esto, podemos estudiar de una manera más sencilla y sin perder tampoco generalidad como tal la cuerda bosónica. Entonces, la cuerda también posee una serie de propiedades que se obtienen únicamente cuando el espacio es de dimensión 2. Por eso uno para en esa dimensión para hacer teoría de cuerdas. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que se llama el grupo conforme y el grupo conforme tiene un número de generadores infinito, una álgebra de Lie infinita y por lo tanto cantidades conservadas infinitas. Esas cantidades conservadas infinitas nos ayuda a que, bueno, unos estados, por acá, voy a llamarle estados por acá, E sub m menos m de phi, y, y creo que más bien puedo llamarlo, perdón, sería el operador de creación de la teoría de cuerdas. Cuando yo haga digamos, la norma de esto, efectivamente yo obtenga una norma de esto positiva, siempre positiva. Eso, claro, eso es únicamente posible aplicando unas restricciones a estos estados, para que sean unos estados físicos, los que uno tenga que escoger, es decir, haya una separación de estados físicos y no físicos, y eso es únicamente posible cuando tenemos operadores que restrinjan la teoría. Entonces, eso se obtiene en el grupo conforme de dimensión 2. Ahora, ¿qué significa esto de simetría conforme? Entonces, vamos a irnos a otra pregunta, digamos, un poco más simple. ¿Qué, o más bien, si existen transformaciones que pues uno los llama difeomorfismos, que preserven el ángulo entre curvas? ¿Será que existen estos difeomorfismos? Entonces, uno puede irse a estudiar en el contexto de geometría diferencial toda esta teoría. Vamos a hacerlo en un nivel un poco menos elevado, que es simplemente tomar Rn. En Rn, supongamos que por ahora dibujo R3, yo tengo una superficie. Y la superficie pues es de tipo paramétrica, es decir, yo necesito únicamente dos parámetros para describirla. Por lo menos aquí en Rn pues serían n menos un parámetros para describir una hipersuperficie. Y yo necesito mapearla. Entonces pongo por acá otro espacio, no necesariamente tiene que coincidir en dimensionalidad.
RM, que sea como, digamos que es un octavo de esfera. Pues lo mapeo por acá, pero el ángulo entre curvas permanece constante. Es decir, si yo tomo una curva por acá, hice un mapeo, que lo voy a llamar phi, la imagen de esa curva, esta curva por ejemplo, tiene que mapearse en esta curva y voy a tomar otra curva por acá y formar otra curva por acá, de tal forma que el ángulo que forman sea el mismo. Eso sería una transformación conforme. Entonces, vamos a ver qué condiciones impone esta transformación conforme en la métrica. En la métrica que describe tanto esta variedad como esta variedad. Entonces, bajemos para ir construyendo estas cosas. Entonces, qué puedo hacer? En primer lugar, estoy jugando ahorita con superficies paramétricas. Es decir, que por acá voy a tener un R de un parámetro. Voy a llamarle ese parámetro por ahora. Déjenme seguir la notación que tengo. El parámetro T1 y T2. Claro, tengo una superficie pues, bidimensional. Supongamos que n es igual a 3 y m también es igual a 3. Es decir, que tendría dos parámetros únicamente. Pero no quiero perder generalidad, así que voy a tomar lo siguiente y volverlo o escribirlo en términos de índices. Acá lo mismo, voy a tener una R, o que es una superficie diferente, y voy a ponerle aquí U sub I también. Son superficies diferentes. En este caso podemos decir que esto es una variedad M y esto es una variedad M'. Y claro, los tensores métricos son diferentes. Puede que esto sea una sección de un paraboloide y que esto sea la sección de una esfera. Entonces las métricas son totalmente diferentes, no son equivalentes y no existen transformaciones que puedan llevar de esta métrica a esta otra métrica. Lo que sí puede existir es bueno, podemos tomar un parche por acá, es decir, un abierto, y mapearlo a otro abierto. Eso sí podemos hacerlo y es justamente lo que está haciendo esta phi, mapear abiertos, no la variedad de manera global. Ahora, la condición es sobre estos ángulos, pero fíjense que estos ángulos em, pues tienen que preservarse entre curvas. En particular yo puedo escoger cualquier curva aquí. Entonces déjenme hacer un zoom sobre, sobre estos dibujos para ver cómo puedo definir esto. Listo, tengo las variedades aquí ampliadísimas. Lo que voy a hacer es decir que esta coordenada es la coordenada T1. De pronto necesite un marcador más grueso. T1 y esta sea la coordenada T2. Aquí vamos a usar U1 y aquí voy a usar U2. Ahora voy a usar por acá otra cosa que es no sé si tengo más colores, sí. Me importa esta curva, voy a generar por aquí una curva, cualquiera. Esa curva cualquiera me va a imponer restricciones sobre qué debe ser T1 y qué debe ser T2. En particular, pues claro, deberían depender de un parámetro. Voy a llamar ese parámetro tau. Y lo que me interesa es medir las, los ángulos entre dos curvas. Así que voy a borrar esto. Ok, aquí está esta curva.
Yo quería borrar más bien este. Y voy a poner otra curva por acá, que sea esta, que le voy a llamar, que va a estar parametrizada por sigma. Claro, estas curvas a través de este phi van a tener una imagen en esta variedad, que puede ser una curva, digamos que por acá. Déjenme borrar también este ángulo, que ya, digamos, no es el ángulo que nos interesa por ahora, pero sino que vamos a tomar un ángulo más general. Entonces, más general en el sentido de que ahora las curvas que yo estoy proponiendo no son necesariamente las curvas coordenadas, sino que son curvas parametrizadas, que viven en las superficies. Y por acá, qué sé yo, me dio esta curva. ¿Qué nos interesa? Que el ángulo aquí, ahora sí, lo voy a llamar teta, sea el mismo ángulo por acá, teta. ¿Sí? Entonces, ok, eso es lo que me interesa. Pero claro, como aquí hay una imagen a través de sigma, esta curva va a venir parametrizada también por sigma y esta también por tau, pero a través de una composición. La composición de U1 a través de las T's. Entonces, vamos ahora a escribir matemáticamente cómo se verían estas curvas. Entonces, parados en la variedad M, asociada a la curva parametrizada con tau, tengo R de TI. TI, pero en particular las que están parametrizadas con tau. Esta es una curva. También tengo la curva sigma en R de TI parametrizada con sigma. Si me paso a la otra variedad, M', tengo R que está para... claro, aquí las coordenadas vienen dadas por U sub I, pero U sub I viene dada a través de este mapeo phi. Y eso simplemente me está diciendo que ese mapeo phi está haciendo la composición con estas t's. ¿Sí? Con, voy a ponerle esta vez t super j. Y claro, el parámetro se mantiene por acá. Y se me olvidó poner aquí sobre qué parámetro yo estoy jugando. Estoy jugando sobre el parámetro tau. Y aquí pues cuando juego con el parámetro sigma obtengo lo mismo. Este es R', U sub I, T sub J y aquí pongo sigma. Ok, entonces, em, nada. Ahora, qué es lo que debo hacer? Si ustedes se fijan, cada una de estas curvas tiene vectores tangentes y justamente el ángulo entre los vectores tangentes va a ser este ángulo, ¿sí? El ángulo entre curvas, al menos de manera local. Es decir, que tengo que derivar de r con respecto a t para obtener el vector tangente aquí. Y acá debo derivar de r' con respecto a t para obtener el vector tangente acá. Y además también debo obtener el vector tangente a la curva parametrizada por sigma y acá también debo obtener ese vector tangente. Y después imponer una condición en la cual el coseno de los ángulos se mantenga. ¿Por qué el coseno de los ángulos? Entonces, aquí me voy al hecho de cómo se miden los ángulos, por lo menos en espacios curvos. Entonces, por aquí todavía me falta poner la otra curva que necesito calcular y la otra curva que también necesito calcular. Entonces, vamos a ver primero cómo se miden ángulos en espacios curvos. Entonces, supongamos que tienen unos vectores b con unas componentes en cierta basecita y por lo menos por ahora pensémoslo como si fuese bidimensional.
U con componentes U1 en la base cita 1 y U2 en la base cita 2. Si yo calculo el producto punto de estos, pues esto simplemente sería B1. Todo eso lo puedo escribir en términos matriciales. En términos matriciales sería así. Y en términos de componentes sería de esta forma. Claro, esto, como le he notado, esto, si ustedes se fijan, sería el tensor métrico. Por eso lo escribo de una vez con una G. Y esto sería el resultado de hacerlo por componentes. Hemos definido el producto punto. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero calcular la norma de un vector, pues sería simplemente hacer el producto punto del mismo con el mismo. Pero claro, a través de la métrica. Es decir, quedaría aquí un U alfa, G alfa, beta, U beta, raíz de esto. Y para obtener, digamos, resultados positivos siempre, pongámosle aquí un valor absoluto. Y no es que esto no sea positivo, sino que podemos extenderlo a espacios lorentzianos, donde pues estos productos puntos y las normas de los vectores no necesariamente son positivas. O por lo menos no este producto punto. Entonces, para obtener normas positivas, pues nada, hago esto. Lo mismo sería para B, ¿sí? Para B, pues lo mismo acá. Entonces sería B alfa, G alfa, beta, B beta. Y listo. Ahora, esto no pierde la noción. Esto es ahora no he dicho nada sobre el espacio en el cual estoy trabajando. Esto es R2, pero las coordenadas, digamos, estas son torcidas, las que estoy manejando por ahora. Es decir, que este tensor métrico no tiene por qué, bueno, no debe tener componentes, eh, debe tener componentes en la diagonal, fuera de la diagonal. Entonces, mm, esto es el producto punto, pero el producto punto es igual a la norma de U, norma de B, coseno del ángulo que forman estos dos. Es decir, que el coseno del ángulo, pues lo puedo obtener de aquí, tal cual como se ha hecho en álgebra lineal y estas cosas. Pues siendo estas cosas esto que acaba de poner acá. Es decir, que cualquier otra... ¿qué es lo que pasa? Los vectores siempre van a conservar ese ángulo, ¿sí? Este ángulo lo van a conservar pues porque si yo parametrizo con otras curvas más exóticas por acá, el vector siempre va a ser el mismo, ¿sí? O por lo menos los dos vectores van a ser los mismos. Es decir, que el ángulo no va a variar ante el cambio de difeomorfismos. Eh, pero solo es bajo vectores, ¿sí? Solo es bajo vectores que eso sucede. En nuestro caso, nosotros estamos lidiando con curvas, ¿sí? Y más específicamente familia de vectores que viven o que son tangentes a estas curvas. Es decir, que ahí sí es probable, bueno, sí van a cambiar bajo transformaciones. Es decir, si no da lo mismo expresar o calcular el ángulo entre esas curvas, pues porque yo puedo mapearlas. Por ejemplo, en el cambio que hice, estas curvas cambiaron de ángulo. Aquí hay un ángulo mayor al ángulo que hay aquí. Eh, entonces ahí hay una diferencia. Pero esto ya nos da la noción de cómo deberíamos hacer el cálculo del ángulo. Bien, entonces vamos a calcular cada una de estas cosas y qué mejor que hacer esto con la composición que tenemos aquí. Es decir, que hacer una derivada con respecto a tau simplemente sería hacer la derivada de t y aplicar regla de la cadena a cada una de estas cosas. Y así con todas. Aquí pues tengo que aplicar la regla de la cadena varias veces, pues porque u depende de ti y así. Es decir, que aquí debería tener de la derivada de tj con respecto a tau, derivada de eh, ui con respecto a tj y derivada de r' con respecto a u sub i. Y así con este. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Puedo tomar los productos puntos porque al fin de cuentas estos son vectores tangentes y
a cada una de sus curvas y pues puedo calcular con esto el ángulo. Es decir que este punto vamos a ver qué da. Entonces, esto sería dr de tau punto dr de sigma es igual a qué. Entonces, pues nada, pongo esto junto. Déjenme cambiar de índice para no confundirnos. Noten que el carácter vectorial lo tienen estos, es decir, que el producto punto pasa a esta parte. Y si ustedes se fijan, esto es la métrica, el tensor métrico G y J de la primera variedad, es decir, de la variedad M. ¿Sí? Déjenme llamar a esto, simplemente ponerle, bueno, dejarlo así. ¿Qué otra cosa? Puedo hacer el producto punto entre estos. Y ahora hagamos el producto punto de esto. Bien, este es el producto punto de esto. Y esto pues otra vez se identifica con el tensor métrico correspondiente. Es decir, sería un tensor G' correspondiente a la otra variedad. Entonces otra vez hagamos lo mismo. Listo. Y ahí he denotado el otro tensor métrico. Ahora uno debería calcular las normas de esto. ¿Sí? Es decir, coger esto y dividirlo entre la norma para satisfacer la condición del ángulo. Esta. Claro, porque yo voy a igualar, si divido esta norma, yo obtengo el coseno de este espacio, que debería ser igual al coseno de este otro espacio. Entonces, hagámoslo. Bien, de aquí notemos algo. Nosotros de este lado tenemos T y T. Acá también tenemos otras T's. Pronto aquí yo cometí un error y es que esto tuvo que haberse llamado sigma. Perdón, sigma. Claro, con sus correspondientes sigmas. Entonces, lo único que me falta por hacer es borrar esto y, y esto y ponerle los índices correspondientes. Entonces aquí borré este y aquí borré este. ¿Puedo hacer ese cambio de índices? Pues sí, sí lo puedo hacer en el sentido de que esos se están sumando y por lo tanto voy a cambiarlo. Voy a poner aquí un i, voy a poner aquí un j. Si pongo ahí, aquí i, aquí debo poner i y aquí debo poner j. Cambiemos este de aquí, que pues es una i, y esa i tenía que irse con esta i, o sea, pongamos una m y aquí pongamos una m. Ok, creo que todo está bien. Entonces, no es que yo esté cancelando, lo que voy a hacer no se llama cancelar, sino igualar término a término, pero en términos prácticos es como si se cancelaran. Repito, no estoy cancelando, sino que, bueno, de pronto aquí confundí el índice porque este debería tener J. Nada, errores. Y este pues debe ser una I. Y bueno, este debería ser una I y este debería ser un J, TJ. Y ahora sí, es como si cancelara, no estoy cancelando, estoy igualando término a término. Listo, entonces si se van estos,
Pues nada, yo borro estas cosas para que no me estorben. Y voy viendo que una condición sobre las métricas emerge. ¿Cuál condición sobre las métricas? Pues puedo pasar esto a multiplicar acá, puedo borrar esta línea. Esto es lo que he obtenido. Si ustedes se fijan, estos ya son funciones. Y si son funciones, puedo todo esto encapsularlo en algo. ¿Qué es ese algo? Pues en una función más grande que voy a llamar lambda mayúscula. ¿De qué puede depender este lambda mayúscula? Pues veamos de qué depende GJI. GJI era la métrica de mi espacio M original que estaba parametrizado con T. Entonces voy a ponerle aquí T supra N. Es decir que también aquí esto puede depender de T, claro. Supongamos que las relaciones se pueden invertir, es decir que aquí puedo poner ya sea T o puedo poner U. ¿Y esto a qué sería igual? Sería igual a este tensor. Y fíjense que eso es como una transformación de coordenadas. Pero este de donde vio qué coordenadas tiene, tiene coordenadas U. Voy a ponerle U sobre N y es un tensor diferente. Listo, entonces esta condición que está aquí es la condición de eh, ser conforme. Es decir, las transformaciones conformes deben cumplir esta condición de aquí. He puesto esto más bonito en una cajita y pues nada, aquí ven qué es lo que significa esto. Sería la condición para que se preserve el ángulo entre las curvas o sería la condición de una transformación conforme. Entonces, veamos ahora el caso que nos interesa, el caso donde esto es una métrica de un espacio plano y esta también. Listo, vamos para allá. Bien, tenemos esta condición escrita, bien bonito, que nos va a interesar el caso en donde la variedad de origen es una variedad plana y la variedad, digamos, objetivo también es plana, o por lo menos Minkowski, ¿sí? Eh, claro, ¿eso qué implica? Pues que estas cosas, recuerden que esto lo hicimos para variedades riemannianas y además, pues estas variedades eran diferentes, no eran las mismas. Entonces uno puede coger y empezar a hacer un cambio coordenado donde se note que la variedad con la que uno está jugando, la variedad general, sea igual o sea conformemente plana. Déjenme poner aquí una lambda. Eso se llama ser conformemente plana. Y esta usualmente es una de las mejores escogencias. Entonces, pues nada, lo que uno está haciendo es que la variedad es plana, pero ser plana ahora vamos a distinguirlo con tener esta asignatura. Bueno, más uno y así, así. Lo mismo para la otra, ¿sí? Es decir, puedo tener tantos unos tenga acá y tantos unos con signo positivo tenga acá. En ese sentido yo tengo que distinguir, claro, con cuántos menos unos y cuántos unos estoy trabajando y para eso se introduce esta notación P y Q. R de P y Q. Entonces aquí me va a decir con cuántos menos estoy trabajando acá, por ejemplo, para Minkowski usual, pues esto sería, tendría R1,3. Para el Minkowski que vamos a trabajar va a ser R1,1, pero vamos a hacer algo que es usar un mapeo conforme y es volver el tiempo imaginario, o la que hace el papel de tiempo imaginario. Y eso haría que yo esté trabajando en R0,2. Entonces, son cosas a tener en cuenta en cuanto a notación. Entonces, déjenme borrar esto.
Entonces, la variedad es, o bueno, perdón, la transformación conforme. Déjenme ahora poner en vez de esta t, poner x, eta mu nu, que es igual a tx prima, ¿sí? Porque son las de la otra variedad, de x prima sigma, de x mu, de x prima rho, de x nu, y por acá voy a poner eta sigma rho. Entonces hay algo interesante aquí. Si esta función es uno, lo que estaría describiendo esto sería eh, una transformación de Poincaré. Es decir, esto sería el grupo de Poincaré. Recuerden, este grupo incluye traslaciones en todas las direcciones y boost o transformaciones de Lorentz. Entonces, eso sería lo que describiría en este caso. Nos interesa no como tal este caso, sino ver qué cosas deberían cumplir estas transformaciones para, qué sé yo, pues para yo saber o poder encontrar mm, de manera local las transformaciones y después examinarlas de una manera global o ver si existen transformaciones globales. Entonces, este tema ya va a ser bastante interesante porque si ustedes se fijan, por ejemplo, podemos tomar este y rotarlo. Y si ustedes se fijan, esta rotación o el ángulo en cada uno de estos ya no es local, ¿sí? Sino que se transfiere de una manera local. Es decir, que de alguna forma las rotaciones estarían, deberían estar dentro de este grupo conforme y deberían ser transformaciones además globales. ¿Qué otra cosa uno detectaría que es una transformación global? Las traslaciones, es decir, coger esto y trasladarlo. Es decir, ahí tenemos rotaciones y traslaciones metidas. Los boosts también lo hacen. Pero otra, digamos, interesante es los rescalamientos. Es decir, coger esto y volverlo más grande. Este cuadrito se lo hizo más grande. Y también me preserva los mismos ángulos y solo lo tengo que hacer a través de un parámetro constante. Entonces son cosas a tener en cuenta y que no dependen de la localidad de, digamos, de la transformación o de cada uno de los puntos. Entonces eso sería interesante analizar. Para esto lo que me interesa es identificar las cosas de una manera infinitesimal. Es decir, que es sigma, perdón, x prima sigma. X prima sigma debería ser entonces el, mi marco coordenado de referencia, el primero que escojo, más un pequeño desplazamiento, que también dependería de las x. Más claro, órdenes superiores, orden en epsilon 0. Claro, este otro parámetro lo puedo expresar de una manera más conveniente, como si fuese una exponencial e a la kx y expresarlo de una manera infinitesimal después, es decir, esta, más órdenes en k al cuadrado. Ok, claro, estamos suponiendo que esto es pequeño. ¿Qué otra cosa? O bueno, mm, no pequeño. De pronto estoy pecando en decir eso, pero nada, voy a dejarlo así. Y ahora, introduzco esto, es decir, que debo calcular estas derivadas. Y las introduzco acá. Entonces, esto lo sustituyo por esto, es decir, uno más kx, dejémoslo a primer orden, y todo esto multiplica a eta mu1 sería igual mm, a esto,
Y cuando desarrollo me da en primer lugar este eta nu1 k de x eta mu1, lo siento. Por aquí, pues este por este me daría delta. Cuando esto pasa aquí, pues se cambian los índices. Y ahora lo que voy a hacer es cancelar esto con esto, eh, desarrollar esto un poco más y finalmente esta condición es la que obtengo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Quiero ver qué es k de x. Puedo sacar la traza, es decir, trazar esto por multiplicando por eta en 1 por este lado. Eso me daría kx. La traza de eta en 1 sería la dimensión en la cual estoy trabajando. Esto me quedaría eta, me quedaría de esta forma, pero este también me quedaría de la misma forma, es decir, que aquí iría un 2. Es decir, que k de x es igual a 2 sobre d de mu de mu. Aquí hay algo interesante y es sobre la dimensionalidad. Aquí está la dimensionalidad, es decir que esta tiene un papel muy importante a la hora de hacer estos cálculos. En particular, nos va a importar d igual a 2. Con d igual a 2 vamos a tener cosas especiales, pero por ahora no nos desgastemos estudiando solamente d igual a 2. Después lo vamos a hacer y veamos qué ocurre en dimensiones arbitrarias. Pero después, primero impongamos unas condiciones y cambiemos de notación un poco. ¿Por qué? Pues porque yo quiero también que esta notación esté acorde al libro que estoy siguiendo y pues el libro es el de Ralph Blumenhagen. Mm, me pongo en líos a la hora de intentar describir cuál libro, porque Blumen, creo que es así, que no le hagan caso a esto, creo que está mal escrito y más bien voy a mostrarles. Es este libro, Ralph Blumenhagen y Eric Plauschin, Introduction to Conformal Field Theory. Es un libro enfocado a teoría de cuerdas, entonces como referencia bibliográfica sería bastante bueno que lo siguieran. Ok, entonces he obtenido esta forma de la función dependiente de epsilon, pero ahora digamos que queremos ahondar más en el asunto. Tenemos la primera ecuación, que es esta, que va a ser bastante importante, es decir, sustituyamos la kx por lo que obtuvimos finalmente. Sería bueno entonces ahora derivar el- la siguiente ecuación. ¿Qué tal si derivamos esta con respecto a nu? Es decir, apliquémosela a esto. Entonces el 2 sobre d queda por fuera. Voy a dejar este por aquí, actuando sobre esto, dame 1. Y esto sería igual entonces a aplicar esto. Hay una condición que deben cumplir estas y es la de continuidad. Es decir que por eso puedo hacer esto. Hacer que la derivada sea transparente con esto y aplique. Más box porque esto sería el de Lambertiano. Y listo. Entonces escribiéndolo de una mejor manera. Eso está un poco grueso. Menú d.e más box y esto pues es 2 sobre de nu d.e y tratemos de bajar esto con esta eta. Entonces, ok, esa sería una. Tratemos ahora de volver a derivar con respecto, esta vez hagámoslo con respecto a mu.
Entonces dejemos la condición aquí, derivada con respecto a mu. El 2D queda aquí afuera, queda aquí esto actuando. Y esto debería ser igual entonces a de nu de mu de punto E más de mu, que voy a hacerlo actuar a través de esta caja porque es más sencillo. Y ahora déjenme, en vez de, bueno, déjenme usar esta ecuación, pero ahora déjenme cambiar de índices. ¿Sí? Después es como aplicar una simetrización a esto, pero pues nada, yo lo estoy, es equivalente a coger esto y cambiarle los índices y después sumar. No hay problema. Ok, y ahora sí, sumo esto y bueno, estos dos son iguales. Estos dos también son iguales, pero además estos dos son iguales entre ellos. ¿Sí? Entonces, déjenme poner aquí un 4D. Esto pasar a restar, es decir, me quedaría un 2 por acá, porque por la suma de estos. Me quedaría un de mu de nu, esto. Y esto sabíamos que era k veces z mu nu, es decir, pero que, bueno, nosotros sabemos que k veces z mu nu terminó siendo 2 sobre d, esta cosa de aquí. Entonces de aquí puedo factorizar un 2, puedo cancelar el 2 con este mm, y ver qué más obtenemos. Ah, bueno, y me faltó por aquí una eta 1. Listo. Puedo multiplicar todo esto por d, entonces, y dividir todo esto entre 2. Lo que finalmente me queda cuando hago todo ese procedimiento es tener un 2 por aquí, d menos 2, d mu de, de punto e, listo, con un más. Bueno, esto sería igual entonces a. Aquí he intercambiado de signo para escribir esto ya de una vez con un más, pero cuando se pasa al otro lado esto se multiplica por d y se intercambia y ya finalmente obtenemos esta expresión. Entonces, por ahora esta expresión va a ser importante. Dejémosla enmarcada con un cuadrito. Ok, ¿por qué va a ser importante? Pues porque hay cosas, hay una serie de condiciones que podemos imponer sobre esta función especialmente, sobre la derivada de epsilon. ¿Qué serie de condiciones bueno, va a tener que cumplirse? Entonces, una va a ser que para que se satisfaga esta ecuación, fíjense que aquí están todas las segundas derivadas actuando como si esto fuese una función, la función k. Entonces, falta, bueno, ordené esto. Voy a obtener la traza de esto para que sea más evidente que esto es de orden cuadrático, que este es de orden cuadrático. Entonces, multiplico por nu, eta mu nu, toda la expresión, y lo que obtengo es que, bueno, escribámoslo. Esto se cambiaría entonces por una d. Esto sería la cajita, el box, otra vez. Y aquí pues, claro, quitémoslo, bueno, dejemos esto como si fuesen operadores. D por acá y box. Esta es la expresión que finalmente obtenemos. Y aquí sí podemos concluir que esto debe ser cuadrático. Es decir, ¿qué forma debe tener esto? Pues por lo menos esta. ¿Y qué forma debería tener si esto es así? ¿Qué forma debería tener emu? Pues debería tener una forma como esta, un posible ansatz.
Ahora, en los siguientes capítulos debemos ver, o más bien en el siguiente, a qué corresponde esta B, que sería como un tensor, y este otro tensor de rango 3. Entonces, nada, tenemos que averiguar qué significa esto, o qué transformaciones está representando este vector de este campo vectorial. Listo, eso es todo y hasta el próximo.